Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. El domingo pasado el Señor nos permitió compartir un tema que se relacionaba prácticamente con el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo ha actuado Dios? ¿Cómo se ha revelado? Contrario a lo que muchas personas tienen el concepto de cómo Dios es. Y decíamos el domingo pasado que muchos han tenido la idea y la siguen teniendo que Dios es un Dios no muy bueno, no muy misericordioso, porque creó a los seres humanos y de ahí como que los abandonó y porque permite mucha maldad y mucho sufrimiento, y piensan que incluso es un Dios muy severo, que está buscando la oportunidad de castigar inmediatamente a todo ser humano, incluso a los creyentes, cuando cometen algún error y algún pecado. Pero descubrimos en la Escritura que realmente Dios no es así. El carácter de Dios no es así. Dios no es como el hombre. Él es Dios, perfecto, santo, maravilloso, grande, extraordinario. Y decíamos que parte del carácter de Dios se mostraba en su benignidad, en su paciencia para con los seres humanos, incluso con los no pecadores que no se habían arrepentido. Era muy paciente también con los religiosos y los amaba, y también mucho más paciente para con los que ya somos sus hijos. Y hoy vamos a ver prácticamente otra característica del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios se manifiesta y se da a conocer en la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña realmente el carácter de ese Dios bueno, del único Dios verdadero, del verdadero Dios. Y hoy hablaremos algo que se relaciona con esa misericordia, esa gracia con la que Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Cuando en el Antiguo Testamento aparece la palabra misericordia, que por cierto aparece muchísimas veces más que en el Nuevo Testamento. Aparece la palabra misericordia en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento aparece mucho la palabra misericordia y la misericordia de Dios. Contrario a lo que la gente ha pensado de que Dios no es malo, no da oportunidades, ni una primera, segunda, tercera oportunidad, Él es muy misericordioso. Y la palabra misericordia está compuesta de dos palabras que tiene que ver con la miseria y con la palabra cordia, que viene de cardía, de corazón, ¿verdad? Pero del corazón no en el sentido del músculo, sino del corazón de Dios. Entonces, el corazón de Dios se compadece ante la miseria y la tragedia que vive el hombre por sus propios pecados, pero Él le tiene misericordia, o sea, se compadece por lo que está sufriendo y muestra, por su misericordia les muestra una gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La palabra gracia, charis en griego, significa un regalo inmerecido. Y entonces vemos que
esa misericordia, esa compasión por la miseria del hombre, le hace a Dios ser un Dios muy abundante en gracia. Y aquellos pecadores perdidos que merecen la condenación, en lugar de castigarlos, Dios ofrece un regalo, les ofrece un regalo. Un regalo que les va a dar la salvación de este mundo malo, del infierno, de la condenación. Y lo extraordinario de esa gracia es que ese regalo lo da sin que el hombre lo merezca. Porque si le diera un regalo que mereciera el hombre, ya no sería regalo, sería recompensa, sería premio. El regalo realmente se da por amor. Ahora, algo que se da por buen comportamiento realmente es una recompensa, como decía. Pero esa enseñanza de la salvación gratuita sin obras, para muchas personas les resulta escandalosa, les resulta chocante, y se ponen a pensar que ¿cómo es posible? Así piensan muchos los intelectuales, los científicos, incluso algunos religiosos, aquellas personas que se creen muy buenas. Dice, ¿cómo es posible que un pecador o la gente pecadora, tras vivir una vida llena de malos actos, pueda ser salvada o pueda ser salvado solo por arrepentirse, solo por pedir perdón? Entonces, cuando por primera vez vemos en el Antiguo Testamento que Jesús, hablando de esa asombrosa gracia, y así hemos titulado la predicación, la asombrosa gracia de Dios, cuando Él comienza a predicar y a llamar a los pecadores y a ofrecerles gratuitamente salvación, perdón, para que sean hijos de Dios, muchos se escandalizaron. Comenzando con los religiosos de aquel entonces, los fariseos, los saduceos y otros feos religiosos. Todos ellos decían, no es posible. ¿Cómo es posible? Nosotros que nos hemos guardado, según ellos, nosotros que hemos cuidado con mucho detalle los mandamientos de la ley, nosotros que procuramos no contaminarnos con los pecadores, con las pecadoras, que nosotros procuramos hacer todos los ritos de purificación, no podemos acceder a esa salvación por obras. No, Él dice que es gratuita. Entonces los escandalizó. Realmente muchos de ellos se rasgaron las vestiduras, que era una costumbre de los judíos, cuando algo no les parecía y se enfurecían y reaccionaban así, se rasgaban las vestiduras. Y por supuesto también cuando el Evangelio comenzó a predicarse, a muchos otros que no eran judíos, sino venían de la descendencia griega, que eran gentiles, eran paganos, politeístas, pecadores, tenían, por ejemplo, la promiscuidad sexual como normal, las desviaciones sexuales como normales, eran idólatras, bebedores, bribones, todo lo libertino que puede ser un ser humano pecador. Cuando oyen que el Señor está anunciando un mensaje de un regalo inmerecido, ellos también dicen, eso es una locura. Es una auténtica locura. Por eso Pablo, cuando predicaba el mensaje de salvación a través de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo Jesús, solo por la fe, decía, Pablo está loco. Algo tienen que hacer el hombre, decían los griegos también. Algo tienen que hacer los hombres. Tienen que buscar alguna iluminación, algún conocimiento filosófico, tratar de superarse y ser mejores personas para ser salvos. Y el Señor Jesucristo dice, no, lo único que necesita el hombre
para ser salvo ante Dios es reconocerse pecador y recibir el regalo de la salvación. Ese mensaje fue escandaloso. Ese mensaje es asombroso. Ese mensaje golpea al hombre religioso, al hombre que dice, no, pero si yo he hecho más buenas obras, sí, pero todas las cartas de Pablo dice, sí, hombre, entiende que la salvación no es por obras, sino es por la sola fe en Jesucristo. Y uno de los ejemplos más impactantes de esa asombrosa gracia es el ejemplo de aquel malhechor, uno de los malhechores que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo. Habían dos, y eran malhechores. Eran aquellos hombres que se habían rebelado contra el Imperio Romano, pero además habían actuado de manera pero muy malhechores. Eran criminales, terribles. Estaban crucificados. Y uno de ellos, en un momento de pura misericordia y de gracia del Señor, Jesucristo está crucificado, desfigurado, está con una corona de espinas, su cuerpo está prácticamente desgarrado, molido, sangrante, pero él por la fe logra percibir en esa revelación que él verdaderamente es el Hijo de Dios, que él verdaderamente es el Salvador del mundo anunciado por los profetas, que él es quien puede perdonar los pecados a los seres humanos, a los pecadores, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él logra ver, y ese momento de fe, aquel criminal que no había hecho prácticamente ni una sola buena obra, había hecho muchas malas obras y muchos pecados había cometido, le dice, le pide, le hace una sola petición ahí. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué méritos tenía aquel hombre? Ninguno, cero. ¿Cuántos pecados había cometido? ¿Cuánto daño había hecho? Mucho. Y para sorpresa de muchos, esa asombrosa gracia, el Señor Jesucristo le dice las palabras que muchos hemos leído en los evangelios. De cierto te digo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia. Eso es una auténtica gracia. Una gracia, un regalo inmerecido. Allí, el primer salvo, prácticamente salvo, gentil, impío, crucificado, es aquel hombre. Esto refleja la escandalosa gracia. Muchos han hablado de la escandalosa gracia, de la sorprendente gracia, de la sublime gracia del Señor. Y hoy estamos hablando de la asombrosa gracia de Dios, porque realmente asombra. Este hecho pues refleja esa gran misericordia de parte de nuestro Dios, que ama y perdona sin condicionar al hombre más que recibir el regalo de la salvación, reconociéndose pecador. Y vamos a ver un texto que nos enseña cómo Dios sigue manifestando su asombrosa gracia para todos, absolutamente para todos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, en esta traducción la vamos a leer, la tenemos en pantalla y dice así. En otro tiempo, está hablando Pablo a los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros, dice Pablo, se incluye, vivíamos como ellos.
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Dice, éramos por naturaleza, o sea, nacimos por naturaleza pecadores, objeto de la ira o el justo castigo de Dios. La palabra ira, ahí es el justo castigo de Dios. Se tradujo por ira, pero no es la ira humana, no es la ira vengativa, no es la ira que se sale de control. Es la ira santa de Dios, que es el justo juicio. Pero, ahí está ese pero divino, pero Dios, que es, ¿qué dice? Rico, rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Otra traducción dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, nos amó y nos salvó con su gran amor. Dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Por gracia, por un regalo inmerecido, ustedes han sido salvados. ¿Es lo que le dicen? Siguiente, versículo 7. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Eso es gracia también. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable, vea cómo describe, la incomparable riqueza de su gracia. O sea, la gracia del Señor es abundante, es rica para con los seres humanos pecadores, porque quiere salvarlos, no quiere que nadie se pierda. Que por su bondad derramó, por su bondad, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Otra vez les dice, otra vez aparece la palabra gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, obras, buenas acciones, inteligencia, conocimiento, iluminación. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y les vuelve a decir de otra manera, no por obras para que nadie se jacte. Versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. De acuerdo a este texto que hemos leído, encontramos estas verdades extraordinarias. Se puede ver la gracia de Dios en nuestra vida pasada. Aun cuando no éramos salvos, vamos a descubrir que la gracia de Dios estaba manifestándose en nuestra vida y nosotros no lo mirábamos. Como no lo miraban los que se habían convertido en la iglesia de Éfeso. Vemos la gracia de Dios en nuestra vida pasada. Por eso Pablo va diciendo en el texto que hemos leído algunas verdades que responden a algunas preguntas de acuerdo a lo que él escribió en este texto que hemos leído. La primera pregunta que está respondiendo, aunque no aparece esa pregunta, pero lo está respondiendo, es ¿cómo estábamos nosotros ante Dios en nuestra vida pasada antes de ser cristianos? ¿Cómo estábamos? Es decir, delante de Dios, ¿cómo estábamos? Muertos, espiritualmente bien muertos, por causa de nuestros pecados y maldades. Estábamos bien vivos físicamente, estábamos bien vivos en nuestra carne, estábamos bien vivos para pecar, estábamos bien vivos para hacer nuestros deseos, nuestros planes, nuestros propósitos que podían tener buenas intenciones. Pero estábamos muertos espiritualmente. Eso lo dice Efesios 2:1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones. La palabra transgresión es desobediencia tras desobediencia. Es una rebeldía abiertamente contra Dios. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Otra pregunta.
que él responde en el texto, pero está implícita. ¿Cómo andábamos nosotros en este mundo antes de conocer a Cristo? Piense por un momento usted, por nombre propio. Yo puedo pensar, y de hecho pensé cuando estaba escribiendo la predicación. ¿Cómo andábamos en este mundo antes de conocer a Cristo? Antes de recibir la gracia de Dios. Aunque la gracia de Dios nos estaba buscando, la gracia de Dios y la misericordia de Dios nos estaba teniendo paciencia, nos estaba cuidando, esperando el momento de la salvación. Pero ¿cómo andábamos nosotros en este mundo? Nosotros andábamos supuestamente libres, haciendo lo que queríamos, haciendo lo que creíamos que para nosotros que era bueno, podíamos ser un poco religiosos, estábamos nosotros según en nuestra plena libertad. Pero el texto nos dice mentira. Ustedes jamás estuvieron libres con la libertad verdadera de Dios. Ustedes andaban en sus pensamientos, en sus caminos, en sus propósitos, en sus intenciones, en sus deseos carnales para este mundo y no pensaban en Dios. Eso lo dice el texto que vamos a leer. Lo que dice Pablo es, ustedes andaban dominados. Sin darse cuenta estaban dominados y esclavizados y oprimidos por los poderes de este mundo. Efesios 2:2 en la segunda parte. Dice, en los cuales andaban, tiempo pasado, andaban conforme a los poderes de este mundo. Hermanos, en este mundo que a través de la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado y Satanás tomó dominio, el sistema del mundo entonces vino a dominar a los seres humanos. En la forma de ser, en la forma de actuar, en los criterios de este mundo, entonces el hombre se esclaviza. Porque pierde de vista a Dios, al Dios creador, y vive para sí. Y se enfoca en cosas como el lograr alguna realización personal, en buscar tal vez hacer dinero, en buscar el ser feliz, buscar placer, buscar conocimiento y hacer muchas otras cosas. Pero todo eso, dice Pablo, ustedes estaban dominados por los poderes de este mundo, esclavizados por los poderes de este mundo. Es más, en la tercera parte del versículo 2, hablando de cómo andábamos en el mundo antes de conocer a Cristo y la gracia, la asombrosa gracia de Cristo, andábamos de acuerdo a lo que el diablo, escuche bien, a lo que el diablo nos incitaba, nos tentaba, nos inducía sin darnos cuenta. No decía, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero. No, usted estaba haciendo lo que el diablo le estaba constantemente sugiriendo, diciendo, poniendo pensamiento. Ya lo vamos a leer. La tercera parte del versículo 2. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían, aquí está, se conducían según el que gobierna los aires. ¿Quién es el que gobierna los aires? Es el diablo. Es el espíritu, son los espíritus, son los demonios. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, que todavía no han conocido a Cristo y que no han sido salvos por gracia. Entonces, antes nosotros estábamos sin Cristo y estábamos esclavizados por los poderes de este mundo, y quien nos animaba, nos empujaba, era el mismo diablo. ¿Estamos entendiendo eso? Es la verdad. Por eso es que a veces actuamos de manera como que había una fuerza que nos impulsaba a hacer algunas cuestiones. Y decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Era el diablo y la carne. Estábamos esclavizados. Su amigo y su compañero de cada día era el diablo.
Y es más, a veces ni creíamos que existía el diablo, pero ahí estaba el diablo. El texto lo dice. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, la potestad de este mundo, el príncipe de este mundo, o sea, es el diablo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ahora, otra pregunta que el apóstol Pablo hace o responde, y la pregunta está implícita, es, bueno, muy bien, ¿cómo estábamos ante Dios? ¿Cómo andábamos en el mundo? Nos responde la Escritura, pero bueno, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Qué era lo que nos motivaba a vivir esta vida? ¿Cómo vivíamos? Según nosotros, pues vivíamos de la mejor forma que podíamos. Algunos pensábamos que éramos libres y felices pecando, pero nos dábamos cuenta que al final había decepción, vacío, había tristeza, había confusión, había desesperación y no había satisfacción. Vivíamos, dice el texto, de acuerdo, escuche bien, vivíamos de acuerdo a lo que dice el versículo 3 del capítulo 2 en las primeras dos partes. Vivíamos de acuerdo a los deseos pecaminosos. En ese tiempo, dice, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados, gobernados por nuestros deseos pecaminosos. Así vivíamos antes de Cristo, hermano. Vivíamos siguiendo nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Y vivíamos siguiendo nuestros propios propósitos. ¿Y a qué nos llevó todo eso? ¿A qué nos llevó? A insatisfacción, nos llevó a cometer graves errores, graves equivocaciones, graves pecados, porque lo que nos conducía eran los deseos pecaminosos. Aún a las personas más bien intencionadas, aún a las personas buenas y religiosas, lo que los conduce antes de conocer a Cristo son los deseos pecaminosos. Porque los deseos pecaminosos no son solo los deseos de hacer cosas malas, evidentemente. Son deseos sutilmente pecaminosos. La avaricia, la codicia, la lujuria, por ejemplo, entre otros. Eso era lo que nos motivaba. Muchas de las cosas que nos motivaban a hacer lo que hacíamos eran los deseos de satisfacción propia, el egoísmo, que es un pecado también, la codicia, la avaricia, la lujuria y demás. Y no lo sabíamos. Íbamos derechito al infierno, a la condenación eterna. Entonces, de acuerdo a la Escritura y al texto que hemos leído, ¿qué era lo que merecíamos? Algunos de ustedes ya lo saben, pero lo vamos a recordar hoy. ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecíamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice en la Biblia? ¿Qué merecíamos? Con todo lo que hacíamos y en la forma que andábamos, la forma en que estábamos, la forma en que vivíamos. Lo que merecíamos era la muerte y la condenación eterna. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que merecíamos era estar destituidos para siempre de la gloria de Dios. Merecíamos estar en el infierno, bien muertos eternamente. Eso es lo que merecíamos. Efesios 2:3, en la segunda parte, dice: como los demás, entonces éramos por naturaleza, ¿qué dice? Merecedores. Eso sí merecía usted y yo. Mire, merecíamos la ira de Dios. El justo juicio de Dios es la condenación eterna de los pecadores por cuanto han pecado. Pero la asombrosa gracia de Dios y su rica misericordia se manifestó a nosotros y tuvo misericordia
Grande misericordia para nosotros. En lugar de que la ira, merecíamos la ira de Dios sobre nosotros, el justo juicio de condenación, en lugar de castigarnos y mandarnos al infierno, nos amó con amor eterno. Eso es gracia. Nos amó. Una aplicación. Una verdadera aplicación para su vida y la mía. Su difícil pasado, mi difícil pasado en Cristo, porque ahora lo vemos así. Un tiempo no lo miramos así, pero ahora en Cristo sí, de verdad que nuestro pasado en Cristo no fue bueno. No creo que usted esté anhelando vivir su pasado de nuevo y extrañar su pasado. Y sea como extraño bailar, como extraño esas noches de libertinaje y de emborracharse y no saber cómo llegué a la casa. No creo que ustedes extrañen eso, hermano. Bendito Dios, salimos de ahí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No creo que extrañe a aquellos que visitaban al brujo. Y decir, extraño a aquel brujo, aquella bruja, cómo me atendía de bien. No creo que extrañe la hechicería, no creo que extrañe todos esos vicios, esas adicciones, esas esclavitudes, esa forma desordenada de vivir. No. Entonces vemos que esa asombrosa gracia en el pasado, el Señor en medio de todo, en su soberana voluntad, en su perfecta providencia, no permitió que nosotros nos perdiéramos para siempre. Él nos estuvo buscando. Se nos reveló y no lográbamos verlo en un tiempo. No se cansó de hablarnos una y otra vez. No se cansó de mostrarnos su amor una y otra vez, pero no lo mirábamos. Pero el amor de Dios no se rindió. Hasta que un día, ese amor que no se rinde, el único que nunca se rendirá, el amor de Dios, por su gracia, ese amor que no se rinde, se reveló a nosotros, nos encontró desconsolados, desanimados, tristes, frustrados, quebrados, arruinados, enfermos, con problemas legales, con problemas matrimoniales, con problemas de todo tipo, y nos mostró su perdón y su gracia. Y en ese momento descubrimos cuánto Dios nos había amado, cuánto Dios nos había buscado, y finalmente lo descubrimos. Y nos entregamos a Cristo y creímos en Él. Y a partir de ahí, ahora podemos reflexionar cómo la gracia de Dios ha estado, desde que conocimos a Cristo, muy presente. Fíjese, si la gracia de Dios estuvo con nosotros cuando andábamos en el mundo, cuando vivíamos como explicamos en el mundo, si la gracia de Dios nos guardó, ahora siendo sus hijos, ¿cómo no nos va a guardar la gracia de Dios cada día? Si ya estamos en su reino, si estamos en su gracia, somos su pueblo, ya somos templo de su Espíritu Santo, somos sus hijos. La gracia de Dios, mis queridos hermanos, cada día se manifiesta en nuestra vida y a veces no la percibimos. Lo que hemos oído, es bueno recordar, algunas veces lo hemos oído, el hecho de que hoy estemos aquí de pie, que podamos cantar al Señor, eso es gracia. Es un regalo de Dios que estemos aquí adorando al Señor, que lo estemos glorificando, que estemos cantando, que estemos confiando en la promesa del Señor, que hayamos podido desayunar algo, comer algo. Eso es gracia. Es la gracia de Dios en la vida presente. ¿Por qué? Porque, como les dije, en lugar de castigarnos, nos amó. Efesios 2:4 dice así:
Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Ahora vamos a leerlo en otra traducción. Efesios 2:4 en Dios ha hablado y dice así. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Pongamos la otra traducción. Pero Dios es tan misericordioso. Su corazón se conmueve por la miseria en que vivíamos. Dice, y nos amó con un amor tan grande. Es gracia. Entonces, en lugar de castigarnos, ¿qué nos hizo? Nos amó con un amor tan grande. En lugar, vemos en el texto, en lugar de matarnos de una vez, porque ¿para qué aguantarnos tanto? Diría otro, ¿verdad? Pues el Señor nos aguantó mucho a nosotros, a muchos de nosotros. Nos tuvo paciencia, nos aguantó. Y nos seguirá aguantando. Dios es bueno. Ya no estamos viviendo como antes, por la gracia de Dios. Pero en lugar de matarnos, ¿sabe qué hizo? Nos dio vida eterna. Nos dio vida abundante en Cristo Jesús. Nos dio una vida verdaderamente auténtica. Eso es gracia. Merecer la muerte, pero no te voy a dar vida eterna por cuanto te he amado. Oiga lo que dice Efesios 2:5. Nos dio, bueno, ha dicho, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó con un amor tan grande. Por eso dice, nos dio vida, en lugar de matarnos, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Si fuera por todos los pecados, porque sin duda, pues, todos somos pecadores, dice la Biblia, y sin duda algunos pecamos más que otros, de otras maneras, y otras maneras más escandalosas. Lo que merecíamos es que Dios nos matara de una vez, o nos hubiera matado varias veces por tantos pecados. Pero no nos mató en el sentido de condenación eterna. Nos dio esa vida. Y cuando habla de que nos dio vida, no está hablando de la vida física. Aquí la palabra vida, zoe en griego, zoí se puede pronunciar también, es la vida de Dios, es la vida espiritual, es la vida eterna. Es la vida que permanecerá para siempre, una vida gloriosa, maravillosa, libre de dolor, de sufrimiento, de tentación, de pecado. Esa es la vida que ya nos dio y comenzó, y hemos comenzado a experimentarla aquí. Nos dio vida. En lugar de condenarnos a perdición eterna, nos salvó por pura gracia. Efesios 2:5, en la segunda parte, dice así. Podemos leerla. Por gracia, ustedes han sido salvados. Por gracia. 8:9, versículos 8-9. Porque por gracia, regalo y merecido, ustedes han sido salvados, solo mediante la fe. Pero la fe no procede de ustedes ni de nosotros. Aún la fe es el regalo de Dios. La gracia de Dios es una manifestación de amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, que nos ofrece salvación en lugar de condenación. Nos ofrece vida eterna, o nos ha dado vida eterna en lugar de muerte eterna. En lugar de enviarnos al lago de fuego, nos unió a Cristo. Nos unió a Cristo y al resucitar Cristo, nos resucitó espiritualmente y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Ese es un hecho espiritual que ya comenzamos a vivir aquí. Efesios 2:6 dice así. Es el pasaje que leímos al principio. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó una nueva vida. Tenemos la nueva vida en Cristo. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Así dice este texto. Pero hay otro texto que dice, y nos hizo resucitar y darnos un lugar en el cielo. Hermano, nosotros tenemos ya un lugar en el cielo. Y esa es la gracia de Dios. No merecíamos el cielo, merecíamos el infierno. Pero el Señor nos dio vida eterna cuando Él resucitó para nuestra justificación, nos hizo nacer una nueva vida en Cristo Jesús, nos resucitó esa nueva vida y esa vida eterna ya está en nosotros. Por eso cuando muramos, si el Señor no viene antes, el cuerpo irá por un tiempo a la sepultura, pero
el alma, el espíritu irán a la presencia de Dios de manera inmediata. Y en la resurrección el cuerpo resucitará glorificado, un cuerpo ya sin dolor, un cuerpo extraordinario, maravilloso, semejante al de Cristo. Entonces, por eso cuando el Señor Jesús se despide de los discípulos y les dice, no se pongan tristes, les voy a enviar a otro como yo, a otro paráclito, a otro semejante a yo, a mi persona, quise decir que sea como yo, que los cuide, que sea su ayudador, su consolador, su abogado, su defensor, el que esté siempre a su lado. Pero no se pongan tristes porque yo me voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo venga de nuevo, yo los lleve a ese lugar que yo he preparado para ustedes. Entonces, hermanos, no es que vamos a tener el lugar para nosotros en el cielo, ya lo tenemos, ya está allí, nos está esperando. Yo sé que algunos no se quieren ir todavía para ese lugar, todavía no, hoy no. Pero cuando nos vayamos, porque vamos a ser en el tiempo de Dios, va a ser glorioso porque el Señor, por su gracia, nos hizo sentar en lugares celestiales, es decir, tener un lugar en el cielo junto a Él por la eternidad. El Señor es bueno, su gracia es asombrosa. Y en lugar de desecharnos, porque ya no servíamos, mire, siendo pecadores y como andábamos, no le servíamos al Señor para su obra, para su plan, para el avance del reino de Dios, no le servíamos. Le estorbábamos porque el pecado nos separa de Dios y nos separa del reino de Dios. Pero Él nos santificó por la sangre de Jesucristo. Él nos limpió con su sangre, nos hizo sus hijos. Entonces, en lugar de desecharnos y decir, mi hijo ya está tan arruinado por el pecado, que mejor ya no sirve. Porque el hombre tiende a pensar así. Los legalistas, cuando alguien ha pecado tanto y está tan arruinado, dicen, ya no sirve para nada. Ya ni el diablo lo quiere al pobre. No digamos la familia, ya lo sacó. Y el diablo tampoco lo quiere, ya está bien. No, Dios no nos desechó. No servíamos para nada en el reino de Dios siendo pecadores, pero nos hizo sus hijos santos y nos hizo instrumentos de su gracia. Nos dio valor, nos hizo sus hijos. Nos creó de nuevo. Por eso el texto de 2 Corintios 5, 17 es maravilloso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos hizo nuevas criaturas y nos preparó para realizar sus buenas obras. Efesios 2:10, es parte del pasaje que leímos. Dice el texto, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso es gracia. Que Dios nos haya incluido entre su plan para servirle. Que seamos y que se nos llame ahora embajadores de Dios, del reino de Dios. Que se nos llame hijos de Dios. Que se nos llame siervos de Dios, sacerdotes de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Ahora, por la gracia de Dios, somos útiles y por eso el Señor nos dice, sí, ahora que los he hecho una nueva criatura, una nueva persona, eso es parte de mi gracia, asombrosa gracia. Yo los he llamado a que hagan esas buenas obras que yo preparé de antemano. Ahora, en el presente, hemos comprendido, mis queridos hermanos, y perdón la pregunta, que si la gracia de Dios nos guardó en el pasado, ¿cuánto más no nos va a sostener en el presente? ¿Entendemos eso?
Por eso lo voy a traer un momento a la realidad que pueda estar viviendo usted. ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué desafíos tiene? ¿Qué dolores tiene? ¿Qué sufrimientos tiene? ¿Qué pruebas está pasando? La más grande prueba y la más grande dificultad que pueda pasar usted es tan pequeñita comparada con la extraordinaria riqueza de la gracia de Dios en su vida. La gracia de Dios sobreabundará y es la que prevalecerá frente a las pruebas que usted está teniendo ahora. La gracia de Dios será suficiente y la gracia de Dios será más grande y le mostrará la gloria de Dios en su vida. No pierda la fe. No pierda la fe y la esperanza en la gracia de Dios. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero cuando también, y eso es aplicable, sobreabundan los problemas, sobreabunda la gracia de Dios. Si tiene problemas, la gracia de Dios está sobre usted. Y va a ver la gracia y la gloria de Dios en su vida. Porque así es Dios de bueno. Dios no nos da por medida ni el Espíritu Santo, ni nos da por medida su misericordia, ni nos da por medida su amor, ni nos da por medida su gracia. Su gracia es abundante y eterna para los que somos sus hijos, por gracia. Es abundante y eterna. Así que es interesante que el pasaje que hemos leído, estamos entrando a la parte final, cómo la asombrosa gracia en nuestra vida también se manifestará aún más plenamente en el futuro. Si se manifestó en el pasado, se manifiesta en el presente, el texto nos dice también que se manifestará con mayor grandeza su gracia en el futuro. O sea, lo que nos espera a los hijos de Dios es más extraordinario de lo bello que hemos vivido en Cristo Jesús hasta ahora. Veamos lo que dice Efesios 2:7. Leímos desde el 2:1, Efesios 2:1 hasta el 2:10. Pero vea este texto, que muchas de las cosas que el Señor permitió en el pasado, en el presente, ahora vea, hablando de su gracia asombrosa, bendita y abundante, dice, para mostrar muchas de las cosas que hemos vivido. En los tiempos venideros, futuro, mire las palabras que usa Pablo, la incomparable riqueza de su gracia. Incomparable riqueza de su gracia. La gracia de Dios no tiene comparación con nada de este mundo, porque los seres humanos no tienen gracia divina. La gracia es darnos un regalo inmerecido, ¿sí? Pero los seres humanos normalmente pagan conforme la ley del talión. Lo que me hace, yo le hago y le hago un poco más todavía. Aún eso se da en el mundo. La venganza, el odio, el resentimiento y la amargura se manifiesta en el hombre sin Cristo. Y aún en el cristiano que no es espiritual se puede manifestar no mucha gracia, no mucha misericordia, aún para los mismos cristianos. Por eso con tristeza he oído, y digo con tristeza porque he oído muchas veces, y he leído también que lastimosamente dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, la iglesia del Señor, en algunas ocasiones y en ciertos casos, los mismos cristianos no muestran gracia y misericordia al que está teniendo problemas, al que está teniendo pruebas, y dice, ¿saber por qué le está pasando tantas pruebas? Algo escondido tiene. Al saber qué está haciendo, no, son pruebas y dificultades que tenemos que vivir todos los creyentes. Y a veces no mostramos esa gracia y esa misericordia. Por eso es que no se puede comparar. Es más, imagínense que hay hermanos que todavía nos caen mal, dicen algunos. ¿Qué gracia estamos mostrando ahí? De verdad, eso sucede todavía.
En los del tercer servicio son muy consagrados, yo creo que no, pero son más consagrados que los del cuarto. Bueno, es un decir, pero todavía pasa. No mostramos gracia, no hay misericordia. A veces uno deseara todavía que algunos hermanos fueran llamados a su presencia. Luego, como le hemos dicho, pero no, debe ser así. Entonces dice, la incomparable riqueza de su gracia. El que es rico en gracia, el que siempre no nos va a dar lo que no merecemos, un regalo maravilloso, es el Señor. Él siempre, Él nunca va a fallar. Por eso dice que es incomparable la riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. O sea que fue a través de Cristo Jesús. La gracia se recibe a través de Cristo Jesús, no de ninguna otra manera. Así que el traslado de los pecadores arrepentidos de una posición de muerte, tratando de hacer un resumen, a una vida abundante, de una posición de juicio a otra de misericordia, eso es lo que el Señor hizo por gracia, y de una posición terrenal a una posición celestial que tendremos por la eternidad, en el festejo eterno, donde ya no habrá lágrimas, dolor, sufrimiento, pecado, sino que será auténtica paz y vida eterna, vida de felicidad auténtica. Es lo que ha hecho el Señor. De una posición que merecíamos juicio, realmente nos trasladó a una posición de misericordia. Y de una postura terrenal a una celestial por la resurrección de Cristo. Esto es definitivamente una demostración de la gracia de Dios en Cristo hacia nosotros. Nunca piense que Dios dejará de ser bondadoso, dejará de darle de su gracia regalos inmerecidos, porque aunque nos consagremos, escuche bien, aunque nos consagremos y estemos lo más consagrados posibles, lo que Dios nos dé no va a ser por nuestras obras, es por gracia. Es cierto que en algunas partes la palabra del Señor dice que va a haber recompensa, pero eso ya no es gracia. Digamos, aquellos que hagan ya en Cristo Jesús buenas obras que Dios preparó de antemano, tendrán su recompensa, tendrán su galardón, pero eso es por la buena obra. Pero realmente la mayor parte de cosas que Dios nos da después de ser cristianos, aunque estemos consagrados, no es más que por su gracia y su amor. No es por nuestros méritos ni nuestro alcance espiritual. Ese es un error grave. Pensar de que porque soy más espiritual que otros, Dios me va a dar más a mí necesariamente. No, me va a amar. Él me va a dar por gracia y va a premiar, por supuesto, el que yo trate de consagrarme, el que usted trate de consagrarse. Ese fue el error de los fariseos, que llegaron a creer que ellos amaban tanto la Biblia, las Escrituras, se las sabían de memoria, sabían en el Antiguo Testamento, sabían cuál era la palabra exacta que quedaba a la mitad, exactamente la mitad. En los libros sabían cuántas letras tenía cada libro, palabras, increíble. Llegaron a creerse tanto, se volvieron religiosos y olvidaron la gracia, la misericordia, la compasión, que fue lo que Jesucristo les recordó en un momento dado. Así que, mis hermanos, nuestro futuro entonces es maravilloso. ¿Por qué? Porque será pleno de amor, de vida verdadera, con una existencia glorificada allá en el cielo, que se consumará con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ya saboreamos y experimentamos aquí la supereminente grandeza de su gracia. Ya hemos saboreado de su gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Lo que tienen es por gracia. Lo que tenemos es por gracia. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Usted se esforzó, sí. Usted trabajó, sí. Usted estudió, sí. Pero al final, usted es lo que es por la gracia de Dios. Otro aplauso al Señor, se lo merece. Pablo, el hombre que conocía todo el Antiguo Testamento de memoria, como lo mencioné y conocía mucho. El hombre que aprendió 3 idiomas.
el hombre que era un experto en la ley, era riguroso, estricto en guardar los mandamientos, aventajaba a todos sus contemporáneos, estudió a los pies de Gamaliel, sí, después se dio cuenta que eso era nada. Él vivía como los demás, dice Pablo cuando se incluye, perdido en el mundo, dominado por los poderes de este mundo, dominado por el diablo, el demonio, por sus deseos, eso era. Y después se da cuenta que está viviendo en el reino de luz admirable, de gracia. Por eso Pablo llega a decir en un momento dado, no, antes yo me creía que era un montón de cosas y era lo peor. Ahora yo sé que eso es estiércol, es basura. Yo no lo miraba, pero ahora lo veo. Ahora sé que ahora que soy hijo de Dios, que soy apóstol, que predico la palabra de Dios, ¿de qué me voy a jactar? Si lo que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y hay otros textos que estamos leyendo finalmente para entender la gracia futura. Será aún más visible, más experimentable para nosotros. Segunda Tesalonicenses 2:16 dice así, en esta traducción, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó. ¿Y qué dice? Y por su gracia nos dio consuelo eterno, por su gracia y una buena y auténtica esperanza. Qué texto tan hermoso. Primera de Pedro 1:13 dice así, en la segunda parte, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo. Si hemos saboreado la gracia de Dios, como hemos dicho, cuando Cristo venga, esa gracia será plena, perfecta, y será, bueno, no se puede escribir con palabras, pero será maravillosa. Por eso dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo. Es decir, la palabra revelación es parusía en griego. Quiere decir, en la manifestación gloriosa, en la segunda venida, ustedes pongan su completa esperanza en esa gracia que los colmará, los llenará de vida eterna, de paz, de felicidad eterna, de gozo eterno. Ahí mantengan su esperanza. Y Tito 3:7 dice así, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia, por un regalo inmerecido, fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Antes de Cristo y sin Cristo no solo merecíamos la muerte, la condenación y todo lo que mencionamos, sino que merecíamos no tener ni poseer absolutamente nada. Nada. Pero ya en la gracia de Cristo, el Señor nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús de toda la gloria de la creación, de la nueva creación y del universo entero. Hermanos, todo con Cristo nos pertenecerá a todos los hijos de Dios, todo lo bello y lo hermoso. Todo es vuestro, dice Pablo. En Cristo Jesús todo es vuestro. Se está refiriendo a la plenitud de la vida eterna y cómo con el Señor seremos herederos de todo la creación, la nueva creación bella y eterna. Así que el Señor nos amó y nos mostró su asombrosa gracia. ¿Pueden decir amén? ¿Sí? Cuando nos amó, nos mostró su misericordia y eso lo confirmamos porque en lugar de castigarnos, ¿qué? Nos amó. En lugar de matarnos, nos dio vida nueva, vida eterna. En lugar de condenarnos a perdición eterna, nos salvó por pura gracia y nos dio un lugar en el cielo. En lugar de enviarnos al infierno, nos unió con Cristo y nos hizo resucitar y ser herederos con Cristo en el reino de Dios. En lugar de desecharnos, Dios nos hizo nuevas criaturas y sus hijos para realizar las buenas obras. Por eso, por la supereminente riqueza de su gracia actuó en nuestro pasado, aunque no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Sigue actuando en nuestro presente su gracia y nos promete seguir actuando y creciendo hacia un futuro. Una abundante riqueza de gracia y consuelo eterno es una bella y buena esperanza. Pónganse de pie, por favor.
Y eso es tan seguro, mis queridos hermanos, porque realmente su gracia, su favor inmerecido de salvación en Cristo, nos damos cuenta que comenzó incluso, escuchen bien, esto quise decirlo ya estando ustedes de pie. Hablamos de la gracia en el tiempo pasado, en que vivíamos sin Cristo, la gracia de Dios ya en el tiempo presente, que somos salvos, la gracia maravillosa, plena, futura, que se manifestará de manera completa, pero hay algo extraordinario acá. Si eso es maravilloso, asombrémonos y seamos agradecidos con lo que vamos a leer ahorita. Aún antes de la creación, antes de que fuéramos formados en el vientre de su madre y mi madre, fuéramos formados en el vientre de su madre, Dios había decidido mostrarnos su gracia. Ya lo había decidido, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. No solo en el pasado, el presente y el futuro de aquí. Oiga lo que dice 2 Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación o propósito y gracia. Nos concedió este favor. La palabra favor es gracia también. La palabra charis no solo es un regalo inmerecido, sino es un favor que se hace por pura gracia. Este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes del comienzo de los siglos, dice la Reina Valera 60. Otra traducción dice antes del comienzo de la eternidad. Otra traducción dice antes de la creación del mundo. ¿Cuán seguros podemos estar, mis queridos hermanos, si Dios decidió amarnos y darnos de su gracia antes de la fundación del mundo? Nos mostró su gracia en la vida pasada sin Cristo aquí en la tierra, nos la está mostrando en el presente y nos asegura mostrarla en el futuro. Debemos estar completamente confiados en que nuestro Dios y Padre, su gracia es suficiente y nos guardará de principio a fin. Hay una canción, himno realmente, que se llama Sublime Gracia. ¿Algunos de ustedes la han oído? Es tan famosa, la han cantado en todos los idiomas, en inglés, Amazing Grace. Fue escrita por un hombre llamado John Newton, un hombre cuya vida fue transformada de manera radical. Él nació en el año 1725 en Londres y tuvo una juventud marcada por la rebeldía y el pecado. Y siendo adulto, trabajó como marinero y llegó a ser capitán de un barco que se dedicaba al comercio de esclavos. Él compraba gente y vendía gente. Estaba tan endurecido que llegó a practicar uno de los negocios más viles, más degradables, uno de los pecados más abominables y horribles, pero él no se daba cuenta. Hasta que un día, en medio de una tormenta, en su barco, con peligro de muerte, el Señor le mostró su gracia y le dijo: te amo, te he amado. A pesar de todos tus pecados, te doy de mi gracia. Si crees en Jesucristo, estoy parafraseando, en mi Hijo, eres salvo eternamente. Este hombre conmovido cayó de rodillas, lloró mucho tiempo y al mismo tiempo compuso ese bello himno que dice Sublime Gracia. Voy a leer apenas una estrofa y el coro, y dice así: Sublime gracia de Dios, que a un pecador salvó. Me halló perdido y Él
me dio su luz. Era ciego, mas ahora veo yo. Fue por amor. Este es el coro. No, esa es otra estrofa. Fue por amor. Su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Y el coro dice así: ya libre soy. Me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Mis hermanos, le damos un fuerte aplauso al Señor. Bendito seas, oh Dios de gracia. Muchos de nosotros, si no fuera por la gracia del Señor, ni siquiera estuviéramos vivos físicamente. No estuviéramos como estamos hoy. Por eso es digno el Señor que lo adoremos y lo alabemos y le demos gracias por su asombrosa gracia, su sublime gracia. Oremos un momentito. Bendito Dios, bendito Padre, gracias por habernos amado en lugar de habernos rechazado. Gracias, Señor, de verdad, que en lugar de castigarnos, nos diste un premio, no un premio, un regalo inmerecido, la salvación. En lugar de cortarnos, quitarnos la vida, nos diste la salvación, la vida eterna en Jesús. En lugar de condenarnos y señalarnos como nos señalaron o nos señalan los seres humanos, tú nos recogiste. Tú extendiste tus brazos y nos recibiste, sucios por el pecado, Señor. Nos amaste, nos limpiaste, nos perdonaste, Señor. Nos hiciste tus hijos. En lugar de enviarnos al infierno, nos has preparado un lugar en el cielo. Gracias por no desecharnos, marginarnos, como quizá el mundo lo hubiera hecho, o de hecho lo hace, cuando a veces fallamos y pecamos terriblemente. Gracias por darnos oportunidad tras oportunidad. Tu gracia sigue abundante en nosotros. Quizá haya aquí alguna persona, algún joven, alguna señorita, algún varón, alguna mujer, algún niño, algún joven, que ahora se da cuenta cuánto lo ama el Señor. Tal y como está, no importa lo que haya hecho, las equivocaciones que haya tenido, los pecados que haya cometido. La gracia del Señor, el regalo inmerecido, se lo quiere dar hoy. Le ha mostrado su gracia. Por eso está todavía aquí. Le ha mostrado su misericordia. Reciba el regalo de la vida eterna. No lo merece como ninguno lo merecíamos. Pero Él se lo quiere dar porque lo ama. Porque le ama. La ama, mujer, la ama, varón, joven, señorita, te ama. Te ama como ninguno te ha amado y te seguirá amando. Recibe el regalo de la vida eterna. Solamente pon la fe en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y lo recibes en tu corazón y serás salvo por la eternidad. Si hay alguien que necesita ser salvo y quiere ser salvo y recibir ese regalo inmerecido, por favor diga conmigo esta palabra de fe. Jesucristo, gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Ahora sé que
merecía la muerte y la condenación, porque esa es la paga del pecado. Pero tú me estás dando la vida eterna. Yo la recibo. Creo en ti, Jesús, como el Señor, como el Salvador del mundo, y te recibo en mi corazón para que me hagas hijo de Dios. Gracias por amarme y mostrarme tu asombrosa gracia. El día de hoy. Amén. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.